A principios del siglo pasado, Nikola Tesla pasaba por una racha económica sumamente complicada, después de que su principal inversor le retiró el apoyo económico y su gran torre de transmisión fracasó. El inventor necesitaba con urgencia dinero y limpiar su reputación ante la gente. Fue entonces cuando decidió apostar por un negocio basado en el ozono. Él ya había registrado un sistema para crear este elemento años atrás y fundó una compañía especializada en el tema. El aparato aplicaba descargas de electricidad para transformar el oxígeno normal en una variante compuesta por 3 átomos. En aquellos días, la idea sonaba genial. Las grandes urbes estaban llenas de contaminación por carbón y la medicina descubría cómo los microbios causaban enfermedades. La gente común pensaba que el ozono limpiaba el ambiente, desinfectaba habitaciones y sanaba el cuerpo. Tesla vendió sus equipos prometiendo salud, higiene y aire puro en interiores. El problema fue que la ciencia de la época no estaba completa. El ozono sí elimina bacterias, pero respirarlo es muy peligroso. Hoy en día las leyes de salud consideran este elemento como un gas venenoso que no tiene ninguna propiedad curativa real si se usa en lugares cerrados. Daña los pulmones y genera problemas respiratorios graves. Actualmente, el gobierno prohíbe estos aparatos dentro de las casas, aunque el gas todavía se usa en la limpieza de agua y en fábricas. Por desgracia, aún existen estafas médicas que prometen curas milagrosas inyectando este gas, como un caso legal reciente, donde se persiguieron fraudes por más de $5 millones. Esto nos recuerda el peligro de usar tecnología avanzada sin entender primero la salud humana. ¿Crees que el negocio del ozono de Tesla es un ejemplo de cómo una idea emocionante puede volverse peligrosa si la gente la acepta antes de que la ciencia la entienda por completo? Platica lo que opinas. Hacia los últimos años de la década de 1890. Nikola Tesla imaginó que la corriente eléctrica podía viajar sin usar ningún cable a través de nuestro planeta y del aire. Este era uno de sus planes más ambiciosos, pues no solo quería mandar mensajes sin hilos, sino repartir energía a todo el mundo. Con el dinero de un empresario famoso y la ayuda de técnicos de la planta eléctrica de la zona, Tesla viajó al estado de Colorado en la primavera de 1899. Ahí construyó un centro de investigación gigante en una zona muy alta, aprovechando que el aire poco denso ayudaba con sus pruebas de alta tensión. El sitio tenía un aparato de transmisión enorme con una bobina que medía unos 15 metros de ancho. Tesla utilizó este invento para crear descargas eléctricas increíbles. Una de sus pruebas más famosas provocó rayos artificiales que alcanzaron una longitud de más de 30 metros de largo. El consumo de energía fue tan enorme que rompió el generador del pueblo, dejando a su propio laboratorio a oscuras. Tesla abandonó ese lugar a inicios del año siguiente, y tiempo después, sus acreedores desarmaron todo el sitio para cobrarse el dinero que les debía. Curiosamente, en esa época surgió una de sus historias más raras. Sus aparatos captaron señales repetitivas que él pensó que venían de otros planetas. La mayoría de los expertos se burló de él. Sin embargo, mucho tiempo después, los astrónomos descubrieron que los planetas sí emiten ondas de radio de forma natural. Júpiter genera señales muy fuertes, que se descubrieron a mediados del siglo pasado, debido a la actividad de su satélite natural. Algunos expertos creen que Tesla en verdad captó ondas de radio espaciales que venían de Júpiter de forma natural, aunque todavía no se ha podido comprobar del todo. Aunque nunca habló con seres de otro mundo, es muy posible que Tesla haya presenciado un fenómeno del universo mucho antes de que existiera la ciencia para entenderlo. La embarcación que Tesla controló por medio de ondas de radio hacia 1898 fue un logro gigantesco en el desarrollo de la tecnología a distancia. Este invento demostró que un aparato lejano podía recibir órdenes sin usar cables, usando frecuencias de radio para guiar a un bote sin tripulación. Aunque esta idea adelantó lo que vendría en el futuro, el camino hacia los controles actuales no fue del todo directo. Durante la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes usaron lanchas cargadas de explosivos que se manejaban mediante cables largos, algo parecido en idea al barco de Tesla, pero con un sistema distinto. Los equipos guiados propiamente por señales de radio ganaron fuerza en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo vehículos blindados soviéticos controlados a distancia, aviones de práctica estadounidenses y máquinas de demolición alemanas. Por su parte, los aparatos caseros evolucionaron por otra ruta.
La compañía Zenith lanzó el Flashmatic a mediados de los años 50 como el primer dispositivo inalámbrico para televisión, el cual funcionaba con celdas de luz visible. Poco después, Robert Adler creó el Space Command, que usaba sonidos de alta frecuencia, definiendo el rumbo de la industria por mucho tiempo. Ya para la década de 1880, llegaron los controles de rayos infrarrojos. Hoy en día, una gran cantidad de aparatos electrónicos se conectan mediante redes de Internet, sistemas Bluetooth o señales de Wi-Fi para funcionar a distancia. Nikola Tesla construyó unos pequeños aparatos mecánicos que funcionaban con vapor de agua. Estos motores compactos se movían de arriba a abajo a velocidades sumamente altas. Sus registros de diseño oficiales de 1894 explicaban cómo unos pistones empujados por gas o por la presión del vapor mantenían un movimiento constante. El inventor decía que esto demostraba la fuerza de la resonancia. Él aseguraba que si una máquina se movía al mismo ritmo que la vibración natural de un edificio, una fuerza muy pequeña podía causar un temblor gigante. Igual que cuando una cantante rompe una copa al alcanzar la nota exacta. De ahí nació una historia muy famosa. Tesla contó que colocó un oscilador pequeño en una estructura de su edificio en la calle Houston de Nueva York por aquellos años, provocando un sismo local que sacudió a todo el vecindario. Según el mito, la gente corrió asustada. Los vidrios vibraron. Los oficiales llegaron al lugar. Y él mismo tuvo que destruir el aparato a martillazos. También afirmó haber probado algo similar en un gran edificio de acero en construcción. Un programa de televisión llamado Cazadores de Mitos recreó este aparato en el año 2006. Sus copias generaron vibraciones que se podían sentir, pero no causaron ningún daño a la construcción. En la actualidad, las compañías usan vibraciones controladas para realizar estudios del suelo y mapear el interior de la Tierra. Aunque su motor no originó la búsqueda sísmica moderna, fue una de las primeras ideas con principios similares. ¿Crees que el relato de este motor demuestra que un invento pequeño puede tener un impacto gigante si logra acoplarse al ritmo natural de una gran construcción? Me gustaría conocer tu opinión. En 1916, Nikola Tesla registró el diseño de un conducto especial, el cual recibió una patente oficial unos años más tarde. Hoy en día, este invento es conocido por la mayoría de las personas como la válvula de Tesla. A diferencia de un sistema de control de líquidos común, esta máquina no tiene ninguna compuerta, esfera, resorte o pieza que se mueva. Su capacidad para dejar pasar el flujo en un solo sentido se debe únicamente a su forma interna. El camino interior permite que los líquidos o gases avancen con mucha facilidad hacia un lado. En cambio, si el flujo intenta regresar, la corriente es desviada por pequeños canales secundarios, curvas y desvíos integrados que obligan al líquido a chocar contra sí mismo. Esto provoca pérdida de fuerza, muchos giros desordenados y una caída de presión, haciendo que sea sumamente difícil avanzar en sentido contrario. La efectividad de esta pieza se mide mediante la relación de resistencia entre ambos sentidos. El inventor aseguraba que el paso hacia atrás podía encontrar una oposición hasta 200 veces mayor que el avance normal, aunque las pruebas actuales con corrientes estables suelen registrar números bastante menores. Sin embargo, los estudios científicos demuestran que las corrientes que se mueven en pulsos rápidos mejoran el rendimiento de forma notable. La comparación con el aparato digestivo de los tiburones es muy interesante, pero hay que explicarla bien. El intestino en forma de espiral de estos animales no es una copia exacta del invento de Tesla, pero la ciencia indica que funciona bajo un principio parecido, disminuyendo la velocidad del alimento, ayudando a que avance en una sola dirección y mejorando la obtención de nutrientes. En nuestros días, este diseño se analiza para su uso en pequeñas bombas de líquidos, mezcladores, sistemas de calor, manejo de gases en celdas de energía y aparatos de flujo por pulsos, aunque no son piezas indestructibles. Al no tener componentes móviles, resultan muy útiles en situaciones donde los mecanismos normales se romperían muy rápido. En el verano de 1934, Nikola Tesla presentó la idea de un armamento defensivo que los diarios de la época llamaron el rayo de la muerte. Al inventor no le gustaba ese nombre porque explicaba que la radiación común tiende a esparcirse y perder su potencia conforme viaja por la distancia. Su propuesta, a la que llaman Teleforce,
Consistía en realidad en un chorro de partículas con carga eléctrica, impulsadas a gran velocidad por un voltaje sumamente alto. Tesla decía que este invento podía derribar aviones de combate a cientos de kilómetros de distancia, lo que ayudaría a que los países sí estuvieran a salvo de cualquier ataque extranjero. Su proyecto técnico explicaba 4 partes principales: un tubo de vacío abierto protegido por un chorro de gas veloz, un sistema para dar gran carga eléctrica a partículas pequeñas, una terminal de alto voltaje protegida contra descargas antes de tiempo y un generador eléctrico especial. El plan era real, y el ingeniero compartió copias del documento con distintas naciones. El gobierno de la Unión Soviética mostró un interés mayor que el resto de los países, pues existen reportes históricos que indican que una fase del proyecto fue puesta a prueba en ese territorio, y que Tesla obtuvo un pago de $25,000 por ello, a finales de esa década. ¿Qué opinas sobre este sistema defensivo ideado por Tesla? Escribe tu punto de vista en los comentarios y recuerda que puedes ver más videos interesantes en la parte superior derecha de tu pantalla. La revista Reconstruction, en el verano de 1919, publicó un texto donde Nikola Tesla hablaba sobre la opción de volar a unos 13 kilómetros de altura, logrando velocidades de hasta 1,600 kilómetros por hora. El escrito describía un viaje desde Nueva York hasta Londres en cuestión de pocas horas y mencionaba estimaciones hechas por Samuel D. Mott, las cuales fueron revisadas y comentadas por el propio Tesla. El argumento principal de Tesla era que los vuelos a gran altura lograrían disminuir la resistencia que opone el aire a esa elevación de 13 kilómetros. El cálculo indicaba que la densidad de la atmósfera es apenas un 22% en comparación con el nivel del mar, lo que significaba que la fuerza de frenado sería mucho menor. A pesar de esto, admitió que había grandes dudas técnicas, como el comportamiento de la viscosidad, el rendimiento de las hélices, la falta de oxígeno, la presión de la cabina y el diseño mismo del avión. La idea más sorprendente tenía que ver con el motor. Tesla planteaba que los aviones o naves del futuro podrían recibir energía eléctrica de forma inalámbrica desde estaciones puestas en la Tierra, evitando así tener que cargar con combustible pesado. El inventor hacía una analogía con los trenes eléctricos que toman su fuerza directamente de las vías o de cables elevados. Los grandes dirigibles cargados con hidrógeno resultaban muy peligrosos, y la tragedia del Hindenburg en 1937 dejó claro lo destructivo que puede ser un escape de gas con una sola chispa. Tesla anticipó los viajes rápidos a gran altura y la aviación con energía inalámbrica en líneas muy generales, pero los recursos tecnológicos para volverlo una realidad todavía no existían. Hacia 1891, Nikola Tesla registró y enseñó al público un circuito transformador de resonancia que actualmente todos conocemos como la bobina de Tesla. Un modelo clásico de este sistema usa una fuente de alta tensión para llenar de energía un condensador. Cuando el voltaje sube lo suficiente, se genera una chispa en un espacio libre y la fuerza empieza a moverse rápidamente de un lado a otro entre el condensador y un primer embobinado, por medio de un acoplamiento magnético especial. La energía se pasa a un segundo embobinado, configurado a una frecuencia similar, generando así una corriente alterna de muy alto voltaje y gran frecuencia. Tesla inventó este aparato mientras buscaba formas de crear sistemas de luz de alta frecuencia, como lámparas de gas y focos inalámbricos. En sus pruebas de Colorado Springs, demostró que podía mandar energía sin cables, a una distancia de unos 30 metros, aunque los registros más claros muestran que utilizaba cables o circuitos receptores, en lugar de focos comunes, encendiéndose solos a lo lejos. Este tipo de circuitos basados en la bobina resultaron fundamentales para las primeras estaciones de radio, que funcionaban con descargas de chispas, y también se implementaron en aparatos de medicina eléctrica, conocidos como máquinas de rayos violeta. Tiempo después, estos últimos dispositivos fueron perseguidos por las instituciones de salud, debido a que prometían curas sin bases científicas verdaderas, y usaban etiquetas engañosas. Actualmente, las bobinas de Tesla se usan de forma principal para hacer demostraciones científicas, espectáculos de entretenimiento y en la educación. Su principio básico, que es pasar energía entre circuitos ajustados al mismo ritmo, tiene relación con la recarga inalámbrica de los celulares modernos, pero los cargadores actuales
No son copias pequeñas de una bobina de Tesla. Son sistemas de energía modernos creados a partir de una evolución de ingeniería mucho más amplia. Los registros de diseño del motor de corriente alterna de varias fases creados por Tesla estuvieron entre los inventos eléctricos más relevantes de los años 1880. Estas ideas ayudaron a que este tipo de corriente fuera verdaderamente útil para mover motores, activar fábricas y transportar energía a través de trayectos sumamente largos. Las primeras instalaciones de corriente directa de Edison funcionaban bien, pero tenían el gran problema de trabajar con un voltaje bajo. Esto obligaba a que las centrales de luz estuvieran muy cerca de los usuarios, y el uso de gruesos cables de cobre volvía muy caro expandir la red. La corriente alterna tenía una virtud superior. El uso de transformadores permitía elevar el voltaje para mandar la fuerza de forma eficiente a gran distancia, para luego disminuirlo al llegar a las viviendas y comercios. La rivalidad entre el modelo directo de Edison y el sistema alterno apoyado por Westinghouse y Tesla se conoció como la Guerra de las Corrientes. Edison y la gente de su lado intentaron convencer al público de que la corriente alterna era sumamente peligrosa. Un hombre llamado Harold Brown organizó eventos públicos para quitarle la vida a animales usando esta corriente, y el propio Edison colaboró en secreto para relacionar este sistema con la creación de la primera silla eléctrica. Hacia 1993, la compañía de Westinghouse ganó la licitación para iluminar la Gran Feria Mundial de Chicago con corriente alterna, lo que permitió que millones de personas vieran el funcionamiento del nuevo sistema. El éxito final de la corriente alterna no se debió a ninguna leyenda, sino a las leyes de la física y las finanzas, ya que permitía llevar la luz más lejos, de forma más barata y a una escala mucho mayor que los circuitos iniciales de Edison. ¿Crees que la corriente alterna ganó la guerra de las corrientes, sobre todo porque resultaba mucho más útil y barata que la corriente directa de Edison? Platica lo que opinas en la sección de comentarios. Este gran transmisor de Tesla representaba el diseño más complejo de su sistema de transformación por resonancia, a diferencia de una bobina común. Este aparato incluía un bobinado adicional, o resonador para generar voltajes sumamente elevados, y el inventor confiaba en que podría guiar impulsos eléctricos por el interior de la Tierra, perdiendo muy poca fuerza en forma de ondas de radio normales. En su laboratorio de Colorado en 1899, Tesla realizó pruebas de alta tensión verdaderamente increíbles. Los testigos hablaban de rayos hechos por el hombre, ruidos como truenos que se escuchaban a kilómetros a la redonda, chispas saliendo de las tuberías de agua y otros fenómenos raros. El ingeniero explicó estos datos como una confirmación de que nuestro planeta podía recibir carga eléctrica y servir para mandar energía a grandes distancias sin cables. La Tierra sí posee vibraciones electromagnéticas naturales, conocidas como las resonancias de Schumann, las cuales se calcularon con fórmulas en 1952 y ocurren en el espacio vacío entre el suelo y la ionosfera, teniendo un ritmo básico de casi 8 hercios. Los conceptos de Tesla tenían similitud con esto solo en la imaginación general, pero él no anticipó este fenómeno tal como lo entiende la ciencia actual. Su hipótesis se basaba en la conducción por el suelo, no en el espacio entre la superficie y las capas altas del aire. La famosa torre de Wardenclyffe, iniciada en Long Island, hacia 1901, gracias a un apoyo de $150,000 del banquero J. Morgan, nació para demostrar este sistema de energía global. Sin embargo, Tesla requería de muchísimo más dinero. El aparato de radio más simple de Marconi logró funcionar con éxito antes, por lo que el inversionista negó más recursos. La torre jamás logró usarse y fue destruida para vender sus piezas de metal en 1917. En 1933, Nikola Tesla le comentó al diario Kansas City Journal-Post sobre una de sus ocurrencias más extrañas, un aparato que en el futuro podría fotografiar lo que imaginamos. Tesla explicó que la idea se le ocurrió muchas décadas antes, hacia 1893. Él pensaba que cuando un individuo se imaginaba una cosa, el cerebro generaba una ilustración idéntica en la retina por medio de una respuesta automática. Si esa imagen de la retina lograba ser registrada por el dispositivo adecuado, él creía que sería posible retratarla y proyectarla en una pantalla grande. Según las palabras del propio Tesla, si este mecanismo funcionaba,
Se podría leer cada pensamiento de los seres humanos. Era una propuesta sorprendente. La mente privada transformada en una pintura pública, sin embargo. Esto nunca fue un invento comprobado. Tesla jamás. Enseñó un aparato funcional, y no existen registros de propiedad ni pruebas confiables que demuestren que logró capturar una idea en una foto. Su explicación sobre el cuerpo humano tampoco coincide con lo que sabe la ciencia médica de hoy. La retina capta la luz que entra al ojo desde el entorno exterior, mientras que los recuerdos o fantasías visuales ocurren en el cerebro, por la actividad de las neuronas, no porque aparezcan retratos reales en el ojo. Actualmente, los estudios del cerebro logran a veces reconstruir figuras borrosas o palabras basándose en impulsos nerviosos, pero esto solo pasa en laboratorios muy controlados, usando programas entrenados y con muchas trabas. No se puede leer la mente de forma libre. Este fue un caso más de Tesla imaginando un futuro viable que estaba a una distancia enorme de los recursos técnicos y científicos de su época. En 1907, Nikola Tesla publicó un artículo llamado La ola gigante de Tesla para hacer imposible la guerra. En ese texto, él proponía usar un vehículo controlado a distancia y sin tripulación, tal vez parecido a un barco a medio hundir o a un submarino, para transportar unas 20 o 30 toneladas de material explosivo cerca de los barcos enemigos y activarlo debajo del agua. Tesla asoció esta propuesta con la competencia por tener mejores barcos de combate que ocurría en esos años, ejemplificada por el lanzamiento de una enorme embarcación de guerra británica en 1906. Él consideraba que estos barcos gigantescos empujaban a los países a un conflicto destructivo, y decía que un arma que pudiera hundir flotas enteras volvería absurdas las batallas en el mar. Sus cálculos eran impresionantes. Aseguraba que una explosión bajo el agua formaría una sola ola artificial de más de 30 metros de altura, la cual cubriría un barco de guerra. Lo dejaría caer en un hueco de unos 22 metros y generaría impactos de unas 60.000 toneladas contra la estructura. Estas eran solo estimaciones del inventor y nunca se probaron en un combate real. Este armamento tampoco era independiente en el sentido moderno del término. Aunque Tesla soñaba con aparatos futuros que mostraran un comportamiento parecido a la inteligencia, esta arma generadora de olas funcionaba básicamente por las órdenes que un encargado mandaba desde lejos, con señales inalámbricas. 12 inventos, un solo personaje, y un legado tan gigantesco y a la vez tan extraño, que las autoridades se quedaron con sus documentos. Las grandes empresas borraron su rastro de los registros, y la humanidad tardó 100 años en comprender las propuestas que él ya había dejado plasmadas en papel. Varias de sus creaciones funcionaron de forma exacta a como fueron planeadas. Otras tantas resultaban grandiosas en el papel, pero imposibles de construir en el mundo real. Algunas resultaron peligrosas de una manera que él jamás llegó a prever. Y unas cuantas, como la gran torre de Wardenclyffe y su equipo de transmisión amplificada, se quedaron en el olvido no debido a que fallaran, sino porque las personas que tenían los recursos para financiarlas no encontraron la forma de obtener ganancias económicas con ellas. La crónica de los descubrimientos de Tesla no es únicamente una narración sobre un genio de la ciencia, es un reflejo de lo que ocurre cuando las propuestas que cambian al mundo se estrellan de frente contra las leyes de las finanzas. La herramienta más increíble del planeta pierde valor si no existe una forma de venderla, y la mente más brillante de los tiempos modernos perdió la vida en completa soledad, dentro de la habitación 3327 del Hotel New Yorker, junto a 80 baúles repletos de escritos científicos, de los cuales el gobierno estadounidense guardó en secreto una cuarta parte, y nunca ha dado una explicación completa sobre su paradero. ¿Qué tipo de secretos guardaban esos 20 baúles? Ninguna persona fuera de las oficinas gubernamentales secretas lo sabe con seguridad. Y ese misterio, tal vez más que cualquiera de los inventos explicados en este recuento, es el dato más sorprendente sobre la vida de Nikola Tesla. Si esta grabación modificó tu opinión sobre Tesla, o si consideras que alguno de estos inventos debería tener una grabación exclusiva para explicarlo a fondo, escríbelo en la parte de abajo. Yo reviso cada una de sus respuestas. Y si pasaste un buen rato con este material, no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de alertas para que no te pierdas nuestras siguientes aventuras. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros.
Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.